Hola, buenos días. Hoy es sábado 14 de octubre. Una semana ha pasado desde el inicio del grave conflicto en Israel y la Franja de Gaza, y en realidad en todo el territorio de Israel, porque no es el único problema la Franja de Gaza. Sabemos que en el norte el Hezbollah está también causando problemas a Israel, y en Cisjordania, que es la otra parte del pueblo palestino que está al este de Jerusalén, lo que en la Biblia se conoce como Judea y Samaria. Allí también hay dificultades, aunque por supuesto el gran problema se concentra en la Franja de Gaza. Y lo primero que quiero decir es que una semana después, cuando normalmente uno comienza a decantar el asunto y comienza a entender con mejor perspectiva las cosas que están pasando, pues se ha confirmado lo que yo presumía, lo que yo entendía, lo que yo avisoraba pasaría con este conflicto, ¿no? El asunto es este: Israel está determinado a acabar con la amenaza del grupo terrorista Hamás y no va a echarse para atrás. Digan lo que digan en las otras naciones del mundo, las potencias de Europa, los Estados Unidos, lo que diga el mainstream media, es decir, las grandes cadenas de noticias, lo que se opine en redes sociales, sea lo que sea, Israel no va a cambiar su determinación de acabar con este grupo terrorista. Y alguien ayer, en una conversación que yo estaba teniendo con algunas personas, me decía, pero ¿por qué? O sea, como que esta persona entendía que eso es fanatismo. Y yo le aclaré, le dije, es supervivencia. Israel, si en algo tiene experiencia, es en los múltiples intentos de exterminio que ha sufrido desde siempre, aún desde la primera familia, Adán y Eva. Ya el diablo estaba determinado a destruirlos. Recuerden, los engañó a nuestros padres, Adán y Eva, y los dos hijos que ellos tuvieron al principio de su vida, pues uno mató al otro. Caín mató a Abel. Y en toda la historia, vemos por ejemplo en el libro de Esther en la Biblia, el intento de un tipo, Naamán se llamaba, que intentó destruir al pueblo de Israel. Y este tipo, Naamán, un endemoniado por supuesto, fue colgado en la misma cuerda que él preparó para Mardoqueo. La historia ahí la tienes en la Biblia si la quieres leer. Y a lo largo de la historia han habido muchos intentos de destruir a Israel. Así que el asunto de que Israel se haya determinado a acabar con la amenaza terrorista del grupo Hamás, y de ser necesario también enfrentar a Hezbollah, que es un proxy de Irán, Persia, ¿no? Todo este terrible asunto está en desarrollo y nada va a cambiar las cosas. Yo deseo con todo mi corazón que haya el menor sufrimiento posible de los civiles y de la gente de bien que hay dentro del pueblo palestino que vive en la Franja de Gaza, en Cisjordania, al noreste, y también en el norte, me imagino, en este sitio que se llama el Líbano, que también es un sitio contaminado e infiltrado con este terrorismo y esta determinación del enemigo de Israel, que en el fondo es un enemigo espiritual, porque bien nos dice Pablo
que nuestra lucha, en Efesios nos lo dice, no es contra carne ni sangre, sino contra huestes espirituales de maldad, contra potestades en las regiones celestes. Y la lucha va a continuar. La única esperanza de paz verdadera está en Jesucristo. El mundo no tiene la capacidad de arreglar este conflicto ni ningún otro, porque ciertamente el mundo cada vez está peor. Cada vez estamos peor en el mundo. Y esto va a continuar. Así que una semana después de que comenzó el conflicto, ¿qué te puedo decir? Las cosas están siguiendo el rumbo que los que somos entendidos en profecía iban a tomar. Ese rumbo continúa. Y tú, mira, si tú tienes interés en entender este problema desde la perspectiva geopolítica, pues puedes hacerlo. Hay decenas, hasta centenares, diría yo, de fuentes de información. En la televisión son muy tendenciosas, porque los grupos de poder en las noticias tienen sus propios intereses y obedecen ya cosas determinadas desde los propietarios de esos medios de comunicación. Por otro lado, en las redes sociales hay muchísimos fake news, muchas noticias tendenciosas, falsas, y hay otros que, como yo, pequeños informadores, tenemos la perspectiva bíblica de las cosas. Yo soy eso, alguien que entiende la profecía bíblica y que observa, y luego comparte contigo lo que entiendo de las cosas. No pretendo ser una autoridad, sé mis limitaciones, pero también sé mi capacidad de entendimiento de la profecía bíblica. Entiendo la profecía bíblica, la cual estudio desde hace cerca de 40 años, desde que era un muchacho. Y eso es lo que yo comparto. Soy alguien que entrega una perspectiva bíblica de las cosas, y sobre todo en este conflicto que estamos viviendo en el mundo, pues mi tarea es darte a ti una perspectiva de, como digo, bíblica de lo que está pasando, ¿no? ¿Qué podemos esperar? Preguntas tan graves como si esto significaría o no el principio de una tercera guerra mundial. ¿Es acaso esto el principio de la profecía bíblica de Gog y Magog del capítulo 38 y 39 del libro de Ezequiel? Es decir, Rusia, Turquía, Siria, los países del norte de África como Libia, Sudán, algunos de Europa como Gomer, que algunos relacionan a Alemania. ¿Es esto acaso el principio de esa profecía bíblica, de esa gran guerra, terrible guerra, que yo te sugiero tú leas por tus propios medios? Miren el grado de gravedad que tienen estas preguntas. Tercera Guerra Mundial, el cumplimiento de la profecía bíblica, Gog, Magog, Armagedón, fin del mundo, el regreso de Cristo, el rapto de la iglesia. De esa magnitud de cosas estamos hablando ahora. Y yo voy a continuar dando mi perspectiva sin pretender ser yo la autoridad final, digamos, no. Pero ciertamente lo que yo entiendo de la profecía bíblica, yo lo voy a compartir. Y te hago una advertencia amistosa de que tú tengas mucho cuidado con lo que crees, lo que ves en la televisión, en los noticieros, porque ellos tienen una tendencia, tienen que obedecer a los dueños de los medios, y ciertamente el príncipe de la potestad del aire, ponga atención a ese título,
el príncipe de la potestad del aire. No es otro que Satanás, es el dueño de muchos medios de comunicación, muchas esferas de poder político, esferas de poder militar y ciertamente esferas de poder económico. ¿Es acaso esto el principio del fin? Qué preguntas, ¿verdad? La respuesta es muy probablemente lo sea. Por lo tanto, qué bueno sería que tú empieces a darle más importancia a lo que la Biblia nos habla, nos dice, nos adelanta, nos profetiza, para tener la perspectiva correcta y que al final de todo tú seas salvo, un miembro más de la familia de Dios, un heredero de su gloria y un heredero de la vida eterna, de un cuerpo nuevo que ya no va a envejecer ni morir, y un reino nuevo en donde morará justicia perdurable y verdadera. ¡Qué lindo! Yo voy a empezar a hacer informes de este tipo, de breves, porque mi tendencia es hacer videos entre 20 y 40 minutos, pero creo que ahora voy a empezar a tener videos de 10 minutos, pero más frecuentes, para irte dando luces bíblicas acerca de lo que ocurre en Israel ahora mismo. Dios te bendiga y Dios mediante, te veo muy pronto en nuestro próximo contacto. Amén. Bendiciones.